Ok, muy buenos días. Buenas tardes ya. Creo que la respuesta han sido muy buenas a las preguntas. Eh, la preocupación que yo tengo y que seguramente todos tenemos es hasta qué punto la Iglesia tiene que intervenir en todo esto y en qué posición estamos. Porque cuando uno ve ejemplos del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los jueces, era un desastre cómo terminó este libro, cómo termina. El último versículo de Jueces dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Es un desastre y medio ese. No creo que la iglesia va a terminar así, sino que la iglesia debe terminar gloriosa y sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Esa es la proclama que hace Pablo y yo la creo de todo corazón. Quiero leer un texto de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 13 en adelante. ¿Y qué nos podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es indudable que estamos viviendo días tumultuosos. Y la verdad es que no vamos a volver al mismo mundo donde comenzó todo esto. Ya el mundo ha cambiado notablemente y vamos a ver cosas que no hemos visto hasta ahora. Pero la escritura no está escrita en vano. Hay advertencias muy serias. Jesús mismo lo hace en Mateo 24, diciendo lo que va a acontecer en los últimos días. En un mundo tan agitado y convulsionado por las ideologías políticas y al mismo tiempo por las presiones sociales que se manifiestan abiertamente para hacer escuchar la voz de los que menos son escuchados, se hace necesaria una definición clara respecto de la actitud del discípulo del Señor frente a estos acontecimientos y en coherencia con su fe y compromiso con Dios. Principalmente en este momento histórico es donde se ven afectados no solo nuestro país, sino todos los países latinoamericanos y por qué no decir el mundo entero. El tema es muy complejo y extenso. Eso estoy diciendo. El tema es muy complejo y extenso. También hay muchos aspectos que se deben analizar a la luz de los hechos que se manifiestan ahora mismo, desde las trincheras ideológicas y se proyectan hacia el futuro que pretenden regular la vida de los cristianos, procurando envolverlos en su manera de pensar. Basado en esta y otras concepciones del mundo actual, es que analizaremos esta temática de cómo ve el Señor y el cristiano la evolución de estas materias mencionadas. Eso sí, no lo hago como un experto en estos temas, sino porque pesa sobre mí una gran carga de gloria de nuestro Rey y Señor. La Iglesia y los cambios históricos.
Si retrocedemos en la historia y comenzamos a analizar la conformación social y política del mundo en la época de la Iglesia del siglo I, vamos a darnos cuenta de que el ser humano no ha cambiado su postura arrogante y soberbia, ante lo cual Dios interviene soberanamente y en su derecho, ya que Él es Señor del universo, de las naciones, de la Iglesia y de nuestras vidas. La Iglesia del primer siglo se enfrentó a diferentes presiones, como las que estamos experimentando en estos días. Es evidente que nos encontraremos con diferencias sustanciales en lo que estamos abordando en esta oportunidad. La Iglesia nació siendo apostólica y los primeros 65 años fue el mismo quien escogió y lo sigue siendo a hombres a los cuales concedió dones y a la vez les dio como regalo a la Iglesia. También el mismo Señor enseñó a la Iglesia que debería tener un gobierno plural, pero no democrático, que la gobernara en cada ciudad. Yo creo que entendemos eso. Aunque el gobierno de la Iglesia, donde hay varios pastores plural, no es democrático. Hay una diferencia. Siendo así, el acontecer en la Iglesia primera no tenía ninguna vinculación con el poder imperante de su época. Más bien fue perseguida y se hizo necesario tomar las medidas de adaptación para funcionar como tal dentro de una continua presión, lo cual no fue suficiente para detener el avance ni apagar su fe. Bendito sea el Señor por eso. Tampoco la Iglesia tenía edificios ni propiedades. La llegada de Constantino al poder, aproximadamente en el tercer siglo, abrió las puertas de los templos paganos para que fueran ocupados por la Iglesia. Según mi opinión, a partir de ese momento muchas cosas comienzan a cambiar en la Iglesia. Solo mencionaré algunas. Relajamiento en su funcionalidad. 2. Pérdida de contenido en la orientación a la Iglesia. 3. Aumento en la rigidez de la estructura eclesial. 4. Ambición desmedida de poder. 5. Competencia y controversia política. 6. Confusión en los roles del Estado y la Iglesia, etc. Allí hubo momentos en que el obispo principal se desató una lucha con el emperador en cuanto al poder. Estas cosas sucedían en aquellos tiempos. Concepto y lenguaje. Para mejor entendimiento de la naturaleza de la Iglesia, es necesario aclarar algunos conceptos básicos al respecto. ¿Qué es la Iglesia? Teológica y bíblicamente, Iglesia se refiere al conglomerado de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo y que han reconocido a Jesús como Señor de su vida y que en conjunto forman un pueblo, una familia, un cuerpo, etc. Nunca se refiere a un salón o edificio donde se celebra culto al Señor. Todo esto nace de la base del reconocimiento del reino o gobierno de Dios, cuyo Señor y Rey es Jesucristo. Cuando surge este pueblo, desde el principio comienza a entender lo que significaba la relación en esta nueva realidad, donde no debe existir discriminación de ninguna especie. Desde el mismo inicio, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, manifestó el mismo interés que tuvo Jesús por la necesidad de las personas, de tal forma que en lo social siempre estuvo cerca de la gente. El mismo Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esto está en Marcos 10:45. Lamentablemente, en nuestros días hay mucha incoherencia en el trato humano. Se dicen muchas cosas lindas, pero en realidad no se ve en cambio en la conducta de esta sociedad actual. En la esfera política hay corrupción, como en otros ámbitos también, pero la única manera que se produzcan cambios es afectando la naturaleza humana, lo cual es posible solo por el obrar del Espíritu Santo. La pandemia que estamos enfrentando ha ido dejando al descubierto las desigualdades sociales y económicas que demuestran la mala distribución de la riqueza. Lamentablemente nuestros parlamentarios se esmeran más en discusiones ideológicas y críticas que poco o nada colaboran con soluciones concretas para los más vulnerables.
No hay que esperar mucho de las promesas buscadoras de votos. Lo que hace falta son hombres y mujeres honestos y veraces en el Parlamento y en los cargos públicos. Y por eso que rogamos e intercedemos ante Dios que levante las personas idóneas para gobernar. La Iglesia surge en medio de una feroz persecución, pero entre ellos no había ningún necesitado. Se amaban, se ayudaban, compartían lo que tenían. Ninguno se consideraba superior al otro. No había distinción entre judío ni gentil, siervo ni libre. Ellos tenían una conciencia clara de que pertenecían a un reino con un estilo de vida totalmente diferente. Sabían que estaban en el mundo, pero que no eran de ese mundo. La Iglesia y el medio ambiente. La Iglesia, quiéralo o no, tiende a adaptarse al medio que la rodea. Una vez que dejó de ser acosada y perseguida, se fue estabilizando y estructurando materialmente, acogiéndose a los factores existentes en el medio, tales como libertad, propiedad, reconocimiento, etc. En el año 313 después de Cristo ocurrió un fenómeno histórico en el Imperio Romano. Por aproximadamente 278 años, los cristianos habían vivido perseguidos y subsistiendo en forma clandestina, ya que Roma había desatado toda su fuerza militar y política contra los seguidores de otro rey Quirio que no era el César. Pero algo sucedió y la Iglesia dejó de ser acosada. Constantino, usando un resquicio político, se hace cristiano y una vez en el poder proclama su edicto de tolerancia, en el cual concede libertad a los cristianos y proclama el cristianismo como religión oficial de su imperio, imponiendo a todos sus soldados y sacerdotes paganos la conversión y el bautismo. En esta situación ocurre el fenómeno más trágico para la Iglesia, algo que no se esperaba de esa manera. La Iglesia no solo se institucionaliza, sino que se hace parte del sistema estabilizándose dentro de los parámetros del ambiente político y religioso del momento. Hoy estamos ante el mismo peligro de caer en algunas mezclas que pueden desviar la visión que la Iglesia ya tiene de en este mundo, lo cual, por principio, no le permite negociar con el poder político y temporal. Con estas lecciones de la historia debemos aprender para no repetir errores que pueden ser fatales. Es en esta hora de la historia que necesitamos mantener convicciones firmes en todas las verdades que son fundamentales de nuestra fe. Relación Iglesia y Estado. Si observamos la relación que existió entre Jesús y los que le seguían con el Estado gobernante de su época, veremos algunas cosas interesantes. Judea estaba dominada por Roma, pero el imperio le concedía una cierta autonomía, lo que también permitía que tuvieran un rey judío como Herodes. Pilato, por ejemplo, se declaró incompetente para tratar el caso de Jesús, y siendo gobernador romano, y pasó al caso de Herodes, que era judío. Seguramente Pilato estimó que lo que estaban juzgando los judíos era un delito de carácter religioso. ¿Cuál fue la actitud de Jesús al ver la manera de proceder del sistema, tanto político como religioso de aquel tiempo? Muchos se frustraron al darse cuenta que Jesús no tenía intención de enfrentar el imperialismo romano, que mantenía a Judea bajo su fuerza y también bajo el pesado yugo de los altos impuestos y rodeado de tropas extranjeras. Cuando Jesús fue interrogado por Pilato, afirmó categóricamente que su reino no era de este mundo. A Jesús lo acusaban de querer ser rey, de esta manera derrocar al imperio romano. Jesús, a pesar del rechazo y persecución del sistema político y religioso, mantuvo una actitud respetuosa con esos poderes vigentes de la época y enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. En un momento los fariseos quisieron tentar a Jesús para ver si hablaba en contra del sistema político de Roma, con una pregunta capciosa: ¿es lícito dar tributo al César o no? Su respuesta fue clara y categórica: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El apóstol Pablo también enseña a la Iglesia que debe sujetarse a las autoridades romanas de turno y pagar sus impuestos, en Romanos capítulo 13. Para sintetizar un poco, diríamos que pertenecemos a otro reino que tiene un estilo de vida muy diferente
en el cual no entra la corrupción, ni el engaño, ni la doble vida, ni la ambición desmedida, etc. Por lo expuesto anteriormente, es que la Iglesia como tal no se debe mezclar con el Estado y sus gobernantes temporales. Eso sí, los cristianos como personas y ciudadanos pueden participar de la elección o nombramiento para ocupar cargos en cualquiera de los poderes del Estado, por cierto, mostrando una actitud coherente con los principios del reino de Dios. La Iglesia y su colaboración con el Estado. Entendemos que la función de la Iglesia es integral respecto de las personas, porque apunta a tres áreas muy importantes: mente, voluntad y espíritu. La Iglesia no es un orfanato, ni hospital, ni una organización de asistencialismo social. Sin embargo, la Iglesia funciona por amor, ayudando donde el Estado no llega, con recursos nacidos de corazones que aman sin obtener beneficios para sí. Esa es la gran diferencia con el asistencialismo. Yo quiero abrir un paréntesis aquí y decir que el Señor nos da un tirón de oreja cuando no nos preocupamos de la parte social de la comunidad en general. Hay mucha gente en este momento sufriendo y todavía falta mucho porque la necesidad económica se va a hacer ver mayormente en los próximos días. Tenemos que estar listos para dar a conocer el amor del Señor a la gente, no con un tratadito, sino con hechos concretos, con ayudas concretas a aquellos que sufren. La tarea de la Iglesia es redimir al ser humano integralmente. La Iglesia no puede ignorar la realidad social y material de su medio. Jesús se preocupó por el hambriento, por el enfermo y el necesitado. El Estado tiene la demanda moral y legal de ayudar a los más desposeídos porque tiene los recursos. La Iglesia atiende al necesitado por amor desde sus recursos que son providenciales, porque sabemos que como tal debemos llegar con la palabra de esperanza, pero también con el recurso que es necesario. Allí donde el Estado no llega, debería estar la Iglesia ejerciendo su servicio de amor al prójimo. A veces, el servicio de parte del pueblo cristiano va más allá del alimento, siendo enfermeros, choferes, cocineros, abogados, asistentes sociales, etc. Se puede afirmar que si hay alguien que colabora efectivamente con el Estado, es el pueblo cristiano, porque aparte de lo ya expresado, hay muchos testimonios de personas rescatadas del flagelo del alcohol, drogas, prostitución, etc. La Iglesia puede colaborar con el Estado en todo lo que esté de acuerdo a los principios del reino de Dios y sin alianzas políticas o transacciones con los sistemas de gobiernos temporales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. La Iglesia no se vende porque no estamos a la venta. Lamentablemente en este momento hay mucha confusión en algunos líderes con esta situación de las acciones con la política. La Iglesia cristiana debe respeto y sujeción a las leyes y autoridades legítimas, excepto cuando éstas sean atentatorias a los principios del gobierno de Dios. Dejamos claro que la principal tarea de la Iglesia en la tierra es procurar la redención de todo ser humano, porque nuestro Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero terminar estas palabras. Perdonen que he ido muy rápido por el tiempo, pero este escrito ustedes lo pueden tener. Miguel se lo va a enviar. Yo creo que estamos viviendo días definitorios, hermanos queridos. Hoy tenemos que pensar en la definición. La Iglesia tiene que definirse. El que es y el que no es, no es. Aquí no hay términos medios. Cada vez se acerca más el tiempo que habíamos hablado años atrás, de que iba a llegar el momento en que íbamos a ser perseguidos. Y esto ya comenzó. Sutilmente, pero no tenemos una pistola al pecho, ni una flecha, ni una lanza. Pero sí tenemos una sutileza del enemigo tratando de socavar lo que hemos hablado y establecido por mucho tiempo respecto del reino de Dios. La tierra y el cielo van a pasar, pero las palabras del Señor no van a pasar. Estemos listos para enfrentar todas las cosas que van a venir,
porque van a venir y no podemos evitarlo. Así lo dijo el Señor. Pero en Cristo vamos a estar firmes, bajo la roca eterna en los siglos. Creo que estamos seguros si estamos definidos con Él. Así que, como pastores amados, tengamos claridad para orientar a nuestros hermanos. Aquí no hay sugerencias, tenemos que apelar a los mandatos claros del Señor que nos guían para ser librados de todas las cosas que nos pueden hacer perder el camino y la visión. Pero eso no queremos que suceda. Que el reino de Dios venga sobre Chile, sobre cada ciudad y sobre toda la iglesia, para que esto se enderece en lo que está torcido y que Dios nos use como profetas y sacerdotes en esta hora histórica que estamos viviendo. Que Dios bendiga a cada uno y nos llene de su gracia. Amén. Voy a hacer una oración por todos los pastores que están escuchando y todos aquellos